Dios me les bendiga, hermanos. Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. El día de ahora vamos a iniciar con la nueva clase de métodos de estudio bíblico. Bueno, todos los que estamos aquí han estado en hermenéutica y bueno, la hermenéutica es la base del estudio, de la metodología, de encontrar la forma correcta, pues de sacar información de la Biblia, que hemos visto nada más. ¿Cómo se saca la información? ¿Cuáles son las bases? ¿Cuáles son los elementos específicos para decir de esta es la forma en la que debo sacar? Pero hay diferentes formas. Hemos escuchado predicaciones muchas veces de las dispensaciones, de personajes, y esos son métodos específicos que se utilizan para estudiar la Biblia, para sacar bosquejos, para el tiempo devocional. Y bueno, vamos a ver eso el día de ahora. Vamos a comprender en toda esta materia cuáles son los métodos de estudio que tenemos ya prescritos, disponibles, formas que se han encontrado que son beneficiosas para el estudio y el entendimiento de la palabra. Entonces, con esa premisa, vamos a orar y vamos a encomendar a Dios esta primera clase de métodos de estudio bíblico. Incline su rostro, vamos a orar. Dios mío, Padre, te damos gracias por este día, Señor, porque nos permites estar acá, iniciar una nueva aventura de aprendizaje, de conocimiento, y pedimos que seas tú siempre guiando cada una de estas clases, abriendo nuestras mentes, nuestros corazones. Muchas veces en nuestro corazón está como la pereza, el ay, porque tengo todo esto que hacer, pero lo importante al final es dedicarte a ti un tiempo como el que te mereces, una conversación, un estudio, un aprendizaje de ti. Tú lo sabes todo de nosotros. ¿Qué menor cosa podemos hacer que dedicar un tiempo para conocer más de ti, Señor, y entender muchas veces tus motivos? Muchas veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Y no todo lo vamos a saber, no todo lo vamos a comprender, pero no es lo mismo entender por qué Dios dice no, en el sentido de que Dios dice no porque no me conviene, esa es la razón, y enojarme porque Dios ha dicho que no, punto, porque no entiendo de que quizás eso que por lo que estaba pidiendo, por lo que estaba clamando, Dios dice, no te conviene. Entonces, una cosa es conocerte a ti, otra cosa es entenderte, Padre. Y solo podemos encontrar ese conocimiento a través de tu palabra, Señor. Así que muchísimas gracias por cada una de las personas que están escuchando esta clase, Señor, que seas tú dándonos sabiduría a todos, tanto a mí para compartir, Señor, como a ellos para que se quede en sus corazones y en sus mentes para cuando una almita, una persona necesite una palabra, hayamos tenido ese tiempo, ese versículo que estudiamos y comprendimos a la luz de tu palabra y poderlo compartir, Señor. Así que muchísimas gracias por todo. En tu nombre santo oramos y la gloria y honra sea para ti de principio a fin en esta clase. En tu nombre santo oramos. Amén. Amén. Bueno, entonces, dando inicio a la clase, nos vamos a ir a la presentación. Deme un segundo y la tengo por aquí y la cargo por aquí. Listo. Entonces, eh, tenemos los métodos de estudio bíblico, clase número 1. Estas son las fuentes de donde he sacado la información. También tengo otras fuentes del Colegio de Teología, entonces, bueno, hay un poco una mezcla de todo lo que se está aprendiendo. Entonces, vamos a ver el estudiar en general. Nosotros nos recordamos del colegio y decimos, es que el estudio en general, el destinar, en general nosotros sentimos que el estudio es como una carga. Lo sentimos como una carga porque estamos acostumbrados a que nos hagan exámenes rigurosos de cosas que nunca vamos a aplicar, que nunca vamos a utilizar. Dicen algún chiste de que me enseñaron la raíz cuadrada y a mí me mandan a traer las tortillas y no me piden nada de eso. Y así sucesivamente, y en toda su vida nunca lo utilizaron. Pero nosotros que somos hechos hijos de Dios, nueva criatura,
sí tenemos como deber, independientemente de cuánto sepa, lo que haya hecho, lo que estudie, lo que haya estudiado o no haya estudiado o lo que sea, cuál haya sido mi pasado, por decirlo así, o el que sea mi futuro, porque Dios va a decir hasta cuándo nos va a llevar a su gloria. Necesitamos hacer un estudio bíblico, comprender de la Biblia. A través de los años uno tiene como este conocimiento de quién es David, qué fue lo que hizo, quién fue el que fue llamado amigo de Dios, y lo entendemos por predicaciones. No muchas veces ha sido por estudio, sino que porque hemos escuchado, me lo han comentado, hemos escuchado que en un video de Facebook salió esto y se nos quedan esas cosas, pero no porque yo activamente haya estudiado. Quizá, o quizás sí. Entonces, vamos a comprender durante todos estos 5 sábados diferentes métodos de estudio, porque el estudio me hace crecer. Uno se prepara y lo mandan a uno a la escuela para que aprenda a leer, para que aprenda a escribir. Y a veces uno no sabe escribir, pero sabe hablar. ¿Y cómo hace? Ah, con escuchar. Vamos a aprender eso. Pero al final, para su día a día, necesita aprender algo, necesita em, tener un aprendizaje. Se aprende, todo se aprende en esta vida. He escuchado eso, ¿verdad? Entonces vamos a justamente aprender sobre la Biblia. Una persona que es cristiana por años y no sabe de Dios es preocupante. No sabe de Biblia es preocupante, porque entonces, ¿en qué ha destinado su cristianismo? En el sentido de que no es desperdicio, porque no vamos a hablar de eso, no nos vamos a ir y tampoco vamos a hacer una predicación de esto, pero si yo tengo, imagínese, una mesa y siempre tengo la mesa a la par, no la uso porque no sabía que la mesa era para sentarme en la silla y comer y siempre me siento en el suelo. Tengo la herramienta ahí para estar más cómodo, pero no lo hago. Entonces, tengo yo mi Biblia para conocer de Dios y no le conozco. Entonces, vamos a ir viendo los métodos, diferentes métodos, hay diferentes, si usted se mete a un lado, van a decir que hay unos, hay otros. Hemos generalizado en general, valga la redundancia, cuáles son los que son más certeros a la hora de ver las partes de la Biblia. Entonces, vamos a aprender una cosa y es lo siguiente. ¿Cómo aprendemos los adultos? Un niño, pues hay que jugar con él, etcétera, etcétera. Pero los adultos en específico nos pasa cierta cosa. Nosotros, el 10% de lo que leemos, usted lee un, un libro de 1000, una página con 1000 palabras. El 10% de eso se le va a quedar, porque no se acuerda de lo que lee. Y dice, y me pasa a mí en el devocional, y digo, ¿y qué fue lo que leí ayer? Y ya. En cambio, de lo que escuchamos, las predicaciones, se nos queda el 20%. Estamos diciendo solo leer, solo escuchar, y de lo que vemos, ver y mirar, entonces ya a nosotros se nos queda el 30%. Ver y mirar son cosas que quiere decir que usted presta atención, ¿verdad? Está como que, como cuando tiene que acordarse de los números, ¿verdad? Y acordate del número de placa. Está viendo, mirando, está concentrándose en lo que está viendo. El 50% de lo que vemos y oímos. Cuando estamos en una predicación, ¿se ha fijado que a veces cuando uno solo pone la predicación se le queda menos de lo que cuando uno está sentado en el culto? Por eso es tan importante ir a la iglesia, porque ahí nos destinamos este tiempo para ver y oír. Y no estoy pensando, yo puedo estar pensando en más cosas, pero el 50% de la predicación que yo estuve presente está grabada en mi memoria. Ahora pasamos
a un porcentaje más alto. El 70% de lo que debatimos con otros, eso se nos queda. ¿A qué se refiere? Hablar, preguntar, repetir, nombrar, relatar, escribir, enumerar, enlistar, reproducir, recordar, debatir, reaccionar, definir. ¿A qué se refiere esto? Cuando a veces usted se pone, mira, ¿y será que, y esta es una buena pregunta para usted, cuando, cuando Eva comió y a ella, ¿por qué no le pasó nada? Hay uno, y ya con la otra persona, fíjate que yo creo que porque se pone uno, vea, estas son como pláticas, debatir, uno pregunta, porque, yo creo que fue porque, claro, ellos eran una sola carne, entonces el pecado se activó hasta que ambos, porque la persona a quien Dios le había dado el pacto era Adán, entonces él desobedeció. Y bueno, entonces empezamos a tener esta conversación con una persona, empezamos a debatir, no, pero yo creo, y esa conversación se me va a quedar. Cuando yo he visto y he oído estas clases y yo empiezo a enlistar las cosas importantes, véase aquí, le estoy dando un tip para que no se le olviden las cositas, en una lista. Y dice, la hermana dijo que nosotros se nos queda más cuando escribimos, el 70%. Escribo las cosas importantes. Dijo que este está el método, este está el método. Usted se va a acordar más que solo estar así. Por eso es que va a haber una maestra que les va a dictar todo para que se les quede bien, porque esta forma de interacción con la información aumenta mi aprendizaje. Ahora, el 80% de lo que hacemos, escribir, interpretar, describir, expresar, revisar, identificar, comunicar, aplicar, utilizar, demostrar, practicar, planear, crear, organizar, participar. Cuando usted se pone y dice, voy a hacer la tarea que me dejó la hermana. ¿Se acuerda la tarea de los tipos? De lo del pasado, que había, estaba la referencia bíblica del pasado, que era el tipo que estaba ahí, que el tipo es una sombra de lo que iba a hacer. Entonces, usted tenía que poner en la casilla vacía cuál era esta sombra, cuál era esta promesa, que si cuando usted hace esa tarea, que espero yo en Dios que la haya hecho, ¿verdad? Cuando usted se acuerda cuáles son los tipos. Moisés era un tipo de Jesús. El templo era un tipo de Jesús. Cuando se cumplió, porque usted empieza a interpretar, está haciendo su tarea y por eso son importantes las tareas. Y por eso en esta clase sí vamos a tener tareas y quiero que las haga, lo vamos a ver después, más adelante, no en esta clase, pero quiero que las haga, por lo menos la va a tener que hacer una vez a la semana. Son devocionales. Usted lee su Biblia, ¿verdad? Lo estoy viendo, la estoy viendo. ¿Usted le dedica tiempo a Dios? Yo sé que sí. Entonces en una paginita va a ir recopilando toda esa información y va a ver que lo que tengan que hacer se le va a quedar más que quizás una aplicación que solo escuchó. Y por último, ¿cómo aprendemos los adultos? Aprendemos el 95%, casi el 100 se nos queda de lo que enseñamos a otros. Yo estoy aprendiendo muchísimo más de lo que ustedes creen en todas estas clases que estamos teniendo, que ya las he pasado, que vamos investigando, que todo eso, pero cuando yo reviso la clase y digo, esto tiene que quedar claro, esto no sé qué, yo aprendo para poder enseñar. Igualmente usted tiene que aprender de la Biblia para poderle enseñar a alguien que no conoce. Y mire, dice explicar, poner ejemplos, dar ejemplos, presentar, entrenar, acompañar, ilustrar, crear documentos, diseñar cursos. Todo esto me va a acentuar tanto a mí el aprendizaje que entonces yo ya puedo decir que conozco sobre el mejor método para estudiar. Que bueno, que no hay uno solo, pero lo vamos a ver. Entonces, vamos a definir lo siguiente. ¿Qué es el método? Se llama la clase Métodos de Estudio Bíblico. Dice,
La etimología de la palabra, o sea, la raíz, nos indica que viene de un grafema griego, que quiere decir vía, que es una vía, un camino. Por lo que nos indica que es un camino obligatorio para hacer cualquier acto. Ahora, cuando a usted le preguntan, digamos, un ejemplo, que todos, la horchata de la hermana Jesús, ¿cómo la hace? Ah, no, pues es que yo, mire, pongo a tostar el arroz, pongo a hacer esto. Cada ingrediente de la receta quizá lleve un proceso anterior a ser licuado. Lo tuesto, lo horneo, lo dejo secar, lo que sea. Entonces, cada una de estas cosas que hace, le pone esto, le pone esto, ese es un método, es un camino para hacer la horchata. No todas las horchatas también quedan como las de la hermana Jesús, o sea que hay diferentes métodos para hacer horchata, ¿verdad? Hay recetas en este caso, esto es como lo más sencillo, pero hay diferentes métodos para hacer horchata. No todas van a tener el resultado igual porque varían, va a cambiar. Si tú estás más, va a ser un poco más amargo el aroma. En cambio, si tú estás menos, va a ser un poco más, qué sé yo, menos amargo, etcétera. Entonces, hay métodos para hacer todo en la vida casi. Entonces, en términos, el término método, según el diccionario, dice, están estas definiciones. Modo de decir o hacer con orden. Modo de obrar o proceder. Hábito, costumbre que tiene uno, que cada uno tiene y observa. No todos hacemos las cosas igual. Cada quien tiene su método, o sea, su camino, su vía. Dice, obra que enseña los elementos de una ciencia o arte. Ya vamos a ir a eso. Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. Ahora, cuando nos quedamos en esta última parte de ciencias, usted entiende la ciencia, la medicina es una ciencia, ¿verdad? La matemática es una ciencia. Estamos hablando de cosas específicas que necesitan, dice, procesos, formas para encontrar verdades y enseñarlas. Entonces, van a ver la metodología, método, forma, metodología es la ciencia de encontrar las formas, la ciencia del método, ¿verdad? Que es el estudio, la investigación de encontrar formas específicas. ¿Por qué es tan importante esto? Porque necesitamos saber por qué yo debo seguir ciertas formas de estudio. Porque podría yo, eh, qué sé yo, hablando de la misma horchata, decir, yo a la horchata no le pongo agua, va a ser horchata, ni siquiera va a lograr ser una pasta, va a ser una harina. Usted la muele y no, entonces ya estamos hablando de que es un polvo, pero la horchata como tal, que le entendemos para tomarla, necesita agua para tomarla, pero puede dejar todo prehecho, ¿verdad? Y puede ser la harina o una pasta, pero siempre va una forma de hacerlo. Entonces, nosotros buscamos la mejor forma de estudiar la Biblia. Ahora, ¿cuál es la mejor? Vamos a ver más adelante formas. Entonces, dice, método científico se basa en una serie de técnicas. ¿Qué es una técnica? Ay, es que yo el pan, para amasarlo, le hago así, para abajo. Esa es mi técnica. No, el otro, así. Esa es mi técnica. Son cosas diferentes, pero para un mismo fin. Para realizar investigaciones, adquirir conocimiento, que fue lo que dijimos. ¿Por qué se estudia la Biblia? Para conocer de Dios. Y dice, o para rebatir uno ya existente. Cuando una persona que sabemos que hay muchas sectas por allá, usted necesita encontrar en la Biblia la verdad para poder decir eso no es cierto. Y por eso necesito estudiar mi Biblia. Entonces, es una serie de formas. Aquí lo vamos a ver. Usted puede estudiar su Biblia
y seguramente está utilizando un método sin darse cuenta, pero lo vamos a ver más adelante, eh, para contribuir y para encontrar la verdad. Entonces, en ciencia vamos a ver dos tipos de métodos. No se me asuste con todo esto. Bueno, no se me asuste. Hermano, nosotros nos vamos a enfocar en ciertos métodos y son sencillos. De hecho, nosotros vamos a aplicar métodos simples, ¿verdad? Método simple, que porque la Biblia no necesita mezcla de cosas. La Biblia es un libro que inclusive, que ya lo hemos visto, sin conocer de los estudios. Uno estudia para profundizar, pero la Biblia en sí misma, ella habla por sí sola. Usted lee y dice arrepiéntase y usted entiende qué es el arrepentimiento. Su corazón es tocado por el Espíritu Santo y usted quizás no ha leído toda la Biblia, pero sí un versículo ha tocado su corazón. Pero para el estudio, que ya es una profundización, de comprender de dónde viene ese versículo. Ah, viene de una profecía que está relacionado con una doctrina, están viendo doctrina. Entonces, ya. Entonces usted comprende y va adentrándose poco a poco en el conocimiento de Dios. Yo no le voy a decir ¿cómo le diría? Que el estudio es sencillo. Requiere disciplina y requiere voluntad, porque no vamos a sumar números, pero podemos confundirnos, porque nosotros no tenemos la mente de Dios, pero sí Dios ya dejó estipulado en su Biblia el conocimiento que quería que nosotros obtuviésemos. Entonces ya mucha gente ha pasado por todos estos estudios y dice, bueno, esta es la mejor forma de llevar un estudio de la Biblia. Y vamos a ver que en el método científico simple, tenemos aquí 4, vamos a ver que tenemos el método deductivo, que es un sistema que agarra las conclusiones y explicaciones para dar explicaciones particulares, como cuando se acuerda que decíamos el pan diario, dánoslo hoy, hablaba de todo, y cuando hablamos del todo y agarramos lo pequeño. ¿Qué necesito hoy, Señor? Hoy necesito provisión alimenticia. Vean, ese es el deductivo. Va. El inductivo utiliza el razonamiento para llegar a conclusiones y parte de hechos aceptados como válidos previamente. ¿A qué se refiere esto? O sea, que yo leo mi Biblia y digo, Dios hizo con Abraham esto. Y yo empiezo, ¿por qué hizo Dios eso? Porque Dios hizo una promesa, porque ama tanto al hombre, por eso hizo un pacto con él. Eso es un método inductivo. Voy leyendo, sacando conclusiones de lo que leo, ¿verdad? El analítico dice que a través de un proceso se descompone un objeto de estudio y va separando las cosas. ¿A qué nos referimos? Como Jesús. Jesús fue padre, perdón, fue hijo, que era tanto Dios como humano. Entonces yo ahí estoy separando, que yo sé que Jesús es uno solo, pero también veo esta parte de que fue hombre y esta parte de que fue Dios. Ese es analizo. Veo los puntos, los detalles, ya no digo solo Jesús fue hombre y fue Dios al mismo tiempo y por eso es que sino que veo, pero ¿qué parte de hombre tenía? Bueno, la parte de hombre en que, ¿qué dice la Biblia? Que le daba hambre, que lloró. La parte de hombre. La parte de Dios se transfigura, sabía todo, hacía milagros. Entonces voy sacando que los puntos, estoy analizando cada cosa. Y el modo sintético, que es lo contrario de lo que acabamos de ver, y consiste en los componentes que hablamos de la divinidad de Dios y su humanidad, y los estudia en conjunto.
lo que dijimos al principio. Tanto veo a Jesús como un todo, divino, humano, y analítico lo veo como divino, separado del humano, pero sabemos que está junto. Entonces, vamos haciendo ese estudio. Ya ve que son cosas que se hacen. Usted ha escuchado predicaciones y ni siquiera se ha dado cuenta del tipo de estudio que pudo haber tenido esta persona preparándose para esa predicación. Y esos son los métodos científicos simples. Son simples. Ya vimos que el deductivo, de general al particular, el inductivo voy sacando yo conclusiones de lo que voy leyendo, el analítico voy sacando pedacitos que analizo, que tomo en cuenta como que por qué, ¿verdad? El sintético, que es lo contrario, voy generalizando. Y aquí tenemos a la derecha, aquí le estoy presentando todos los métodos científicos. Estos de la derecha no los vamos a usar. No los vamos a estudiar, aunque probablemente sí se usen, pero no vamos a profundizar en esto. Se los dejo aquí para que los lean, pero nosotros nos vamos a centrar en los simples, porque es la forma más sencilla para nosotros de aprender. Ya después, más adelante, las personas eruditas, que sabemos que son personas que estudian, se dedican al estudio, al conocimiento, ya llevan estudios mucho más amplios, mucho más profundos, porque dedican su vida a esto. Entonces nos centramos en cuáles, en los simples. ¿Ya? Estos, los compuestos, como lo dice su palabra, son mezclas de estos que tenemos acá, más otros. Entonces, vamos ahora a ver lo que decíamos del método deductivo e inductivo. Vamos a darle un énfasis nosotros al inductivo porque es el que usamos más frecuentemente. Sacamos conclusiones de una lectura y decimos, ah, esto es sobre esto. El deductivo. Nosotros para el método deductivo es, digamos, yo tengo mi Biblia y quiero aprender de Jesús. Voy y busco por todos lados, ¿verdad? Esto y esto. El inductivo voy yo mismo a leer la Biblia y aprendo sobre Jesús, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, el deductivo, yo quiero saber acerca de peces. Primero, en el deductivo, lo que voy es a buscar libros que dice Google, que dice mi tío que pesca, que dice, yo qué sé, voy y busco de todas partes para, ¿qué decíamos? De lo general, ¿verdad? Voy buscando para encontrar sobre ese pescado y sobre peces en general. Y el inductivo, yo mismo voy al río y me pongo y saco un pescado. ¿Vea? Y así investigo más sobre el pez, porque, bueno, ya sabemos que necesitan agua, pero cómo se comporta, tiene diferentes clases de peces, ta. Entonces eso lo voy comprendiendo porque yo veo el pescado, así como yo veo la Biblia y dice, Dios hizo pacto con Abraham. Eso es lo que quería saber, mi evidencia. Entonces ya yo mismo voy aprendiendo. Nos vamos a ir más con el inductivo. El inductivo, que estamos hablando del método en el que yo voy sacando conclusiones de evidencias que encuentra en la Biblia, tiene características. Las características del estudio inductivo es que es riguroso, o sea, leo a conciencia y analizo. No se basa en lo que yo creo que, como lo que decimos, que Eva se comió una manzana. Eso se dice, pero la Biblia, ¿qué dice? Ya no vengo yo con esa creencia preconcebida y tampoco digo, yo le comparto a alguien, es que fue la manzana. No fue una manzana, fue un fruto rojo. Esa es una creencia preconcebida. Considero el contexto más amplio. Voy viendo qué pasaba en Israel, se recuerdan del contexto cultural, geográfico, social, político, todo esto. Y valoro la interpretación literal. ¿Se recuerdan de eso? Estaba claro, puntual, lo que me quería decir, no me iba más allá. Y de ahí, otra característica,
me basa en la observación objetiva. Objetivo quiere decir que no voy yo diciendo lo que creo que dice, sino que justamente veo lo que dice. Abraham hizo pacto con Dios. ¿Mm? Esa es una observación objetiva. Cuando digo yo creo que Dios hizo pacto porque esto y esto y esto, esa es una observación subjetiva. Yo creo. Y ya hace un análisis que sabemos que es. Y de ahí se busca la contextualización histórica y cultural. En la contraparte de estas características es, si tengo un enfoque riguroso y analítico, lo que no tengo que hacer, esto toda la derecha es lo que no tengo que hacer. Una lectura superficial. Leo y digo, a ver qué me toca hoy. Vea, la palabra, la palabra que siempre tenemos, vea. A ver qué me toca leer hoy. Y dice, le voy a leer el último versículo de Levítico 2, 15 y 16. Y pondrá sobre ella aceite y pondrá sobre ella incienso, es ofrenda, y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado del aceite con todo el incienso, es ofrenda encendida para Jehová. Amén. Y ya me quedé. No sé por qué, y de qué ofrenda estaba, y en qué momento se hace esa ofrenda. Y que no era, dijo grano, que no las ofrendas se hacían de animales. Ese es un enfoque analítico y una lectura superficial es quedarme con que lo quemaron. Y ya no sé nada más. Lo que le decía, no se basa en creencias preconcebidas. A diferencia de el enfoque dogmático que venimos con creencias de otro lado, que sabemos que hay creencias tradicionales, como esta que dijimos, lo de la manzana, pero también otro ejemplo es pensar que Jesús nació en diciembre. No nació en diciembre. Esas son, eso no es parte de un estudio. Cuando decimos, ay, entonces nació en el pesebre, ay, ha de haber estado bonito, ver la Navidad. No, 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 no es así. De ahora, de nuevo, considera el contexto más amplio, que es lo que hemos dicho. Vamos arriba en el capítulo, vamos en el contexto, vamos a todo esto. Y lo que no es un estudio aislado por versículos individuales. O sea, que me quedo con este versículo, eso lo vimos anteriormente, ¿se recuerdan? De aquella persona que decía, maldito el del caballo. Ay, se me ha olvidado ahorita. Se me ha olvidado ese ejemplo que les puse. O el que come, no me recuerdo, se me ha ido de la memoria. Pero vamos a que no nos enfocamos, no sacamos de contexto un versículo, sino que vemos todo lo más amplio. Esto lo vimos en hermenéutica. Este es un poco repaso ya en aplicación, en estudio. Ahora, valora la interpretación literal, que fue lo que dijimos, que no vamos agregándole más, ni tampoco lo dejamos así como que, ¡puf! No importa, sino que vamos a un contexto de por qué Pablo le mandó una carta, porque dice que le mandó una carta, sí es literal, no me lo estoy sacando de lo literal, pero también lo dejo simple, como que, no importa que Pedro haya mandado una carta, da igual. No, Pedro les mandó porque la carta de las 7 iglesias. ¿Se recuerda en el Apocalipsis? Mandaron cartas, pero se ha preguntado, eso es lo literal, punto. No hay otra cosa. ¿Por qué le mandaron cartas específicamente a esas iglesias? Ya entonces voy sacando la literalidad y voy interpretando esto. Dijimos, una característica positiva es que está basado en la observación objetiva y el análisis, y la negativa está en la opinión personal. Lo que yo creo que lo hizo por esto. Usted puede tener punto de vista de decir, yo creo que fulano hizo esto porque ha de haber sentido en su corazón, o como cuando uno se pone y dice, es que pobrecito José, cuando les puso la copa
para que vea, es que ha de haber sido, vea, porque sentí una gran rabia. Eso es una opinión personal, que lo que hizo José fue para probarlos. Si usted sigue leyendo, dice que estaba probando, si quería ver si su otro hermano estaba con vida y por eso estaba haciendo lo que estaba haciendo, que le llevaron el otro hermano. Entonces son cosas que negativamente yo las veo desde mi punto de vista y objetivamente analizo todo el capítulo, leo todo el libro y digo, ay, entonces José cuando le puso la copa era porque quería que le trajeran al otro hermano para verlo, para ver si estaba con vida, porque él no les iba a preguntar, miren, ¿y ustedes mataron al otro también? También, bueno, quisieron matarlo. No, ¿verdad? Entonces, lo positivo son todos los de la izquierda, como le digo, y lo negativo es esto. Y por último, la contextualización histórica y cultural, que es lo que hemos hablado. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuáles eran las costumbres? Y lo negativo, parte que no es parte del estudio inductivo, es que es descontextualizado. O sea que yo estoy ubicándome que las vestiduras de ellos eran túnicas y yo estoy pensando que andaban en pantalón. A ver, eso es descontextualizar histórica o culturalmente, porque también no existían los pantalones en aquel tiempo como tal. Entonces, yo estoy desubicando. Ese no es un estudio inductivo. Ahora, vamos a ver. Si nos ubicamos en el estudio inductivo, y ese es el que vamos a tener énfasis hoy, que es un método que podemos utilizar todos y que ya vimos dentro de la hermenéutica, porque el estudio inductivo es parte de la hermenéutica y se comprende de tres habilidades. Observa, que ya lo hemos visto, interpreta, lo vamos a ver más a profundidad, y aplica. Dice, el estudio bíblico inductivo es la forma de descubrir lo que la Biblia dice como la fuente original. ¿Se recuerda el pez? ¿Quiere saber del pez? Pues vaya por los peces. ¿Quiere saber de Dios? Vaya por la Biblia, porque la Biblia es su palabra. Es lo que tenemos de Dios aquí en esta tierra. Entonces, físicamente, ¿verdad? Entonces, es la fuente original, por decirlo así, una comparación. Eh, la Biblia es mi pez. Voy y lo veo, lo observo. Y entonces respeto totalmente su autoridad, porque es la palabra de Dios. El método inductivo, como sentido común, observa, dijimos, lee, interpreta qué será y aplica un mensaje. Dios se quiere dar a conocer por medio del libro inspirado por él mismo. Y dice, los cristianos en todo el mundo, bajo cualquier corriente y denominación, tienen un solo libro. Todos utilizan la Biblia. Hay religiones que utilizan la misma Biblia cristiana, pero tienen otro libro que altera y contradice lo que dice la Biblia. Los cristianos usualmente no tenemos otro librito, sino que le damos toda la autoridad a la Biblia misma. Sabemos que hay herramientas para estudiar, pero jamás mis ojos se apartan o voy a tomar como verdad el comentario de ABCD de fulano de un súper erudito que me puede esclarecer o me puede dar una idea, pero eso no es igual de cierto como lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, este es el método. Y vimos, uno, no, los números están mal. Empezamos de abajo para arriba. Déjenme arreglarlos justamente ahorita para que no se me confunda. A ver, y tres. Entonces, empezamos. Uno, observamos. ¿Qué dice el texto? Ah, bueno, el texto dice esto. ¿Cuál es mi interpretación? ¿Cuál es mi hermenéutica de esto? Ay, descubrir lo que la escritura significó para los destinatarios. Se recuerda que era un puente para los destinatarios originales. Y por último, la aplicación, la exégesis. Lo que yo saco de la Biblia para mi vida. Descubra lo que el texto significa para mí hoy. ¿Se recuerda de ese aprendizaje? Pues entonces, ese es el estudio inductivo. Como le decía, tiene que ver con la hermenéutica, con la interpretación. Nosotros observamos,
siguiendo con el ejemplo del pez, el pez, y descubro tiene una espina, porque lo estoy viendo y lo aplico. Ah, bueno, esto significa para mí, bueno, el pez no significa, bueno, significa vida, pero estoy sacando yo información con un método que me ayuda a tener el significado correcto, porque lo que yo quiero saber es lo que les dijo a los autores originales. Pero como no estuvimos ahí y no están aquí para preguntarle, entonces ahí sí yo voy sacando información. Ahora, adentrándonos más en la observación, en la interpretación y en la aplicación, tenemos este cuadro. Primero, observo. Vea, el autor, el propósito y los destinatarios. Esto, mi Biblia, es mi evidencia, ¿verdad? Yo tengo el capítulo y dice, ¿quién fue el autor? Pablo. ¿Cuál fue el propósito? La iglesia. Porque los estaba exhortando a quienes, a los hermanos de la iglesia. Ah, esa es mi evidencia. Ahora, le sumo la interpretación, que era lo que los destinatarios originales entendieron. Ah, y ellos fueron exhortados. ¿Qué fue lo que el Espíritu Santo inspiró? Tal vez alguna doctrina, el arrepentimiento. ¿Qué tenía el autor en su mente? Que estas personas se encarrilaran al camino correcto. Es una sola interpretación. Entonces, mi observación más mi interpretación me da una aplicación. ¿Y aplicar el qué? Bueno, ¿cómo puedo aplicar esta verdad a mi vida? Quizás uno de los pecados que estaban cometiendo en la iglesia lo estoy cometiendo yo. ¿Cómo lo aplico? Pues mejorándolo. Si yo no hago nada por mejorar, a alguien le decía yo ahora esta semana, no podemos esperar que las cosas nos salgan bien cuando hacemos todo mal, ¿verdad? No voy a esperar que mi pan sea esponjoso cuando no le pongo suficiente leche, ni suficiente grasa, ni suficiente levadura. No me va a quedar esponjoso. Me va a quedar agua y harina, me va a quedar una piedra. No puedo esperar una cosa buena, no puedo esperar naranjas si planto mangos, ¿verdad? Entonces, la aplicación es personal, es práctica y alcanzable, ¿verdad? Esto es lo que yo saqué de la evidencia, de mi interpretación. Y por último dice, la aplicación es la convicción del Espíritu Santo de acuerdo a lo que Él inspiró. Dios me va a hablar a mí específicamente. Como dijimos, hay miles de aplicaciones. ¿Se acuerdan de qué era el arbolito? Entonces, que tenía las raíces, un principio y varias hojas. Porque la codicia para un joven no va a ser la misma codicia para un adulto de 60 años, ¿verdad? Entonces, porque el joven está más enviciado con esto, con el tener, con la ropa, pero un adulto quizás codicia, qué sé yo, una casa o inclusive la salud de alguien más, no sé, pero la aplicación es personal, práctica para cada quien, pero tiene diferentes tipos de aplicaciones para diferentes circunstancias. Como le decía, retomando el ejemplo de una iglesia, de una de las iglesias que les escribió Pablo diciéndoles que tenían pecados dentro de sus feligreses, eran pecados. Entonces, si eran varios, voy a aplicar uno a esta persona o otro a esta persona, pero siempre utilizo este método, que es observo las evidencias de la Biblia, mi pescadito, interpreto lo que estoy viendo, lo que he aprendido de esto y aplico, cómo aplica esta verdad a mi vida. Entonces, resumiendo, el estudio inductivo, el método inductivo es ir a la fuente misma de información. En nuestro caso, la Biblia. Conseguir evidencias que afirman la información. En nuestro caso, los versículos. Cualquier conclusión se basa en claras evidencias. Lo que dice la Biblia.
es recrear lo que fue inspirado por el Espíritu Santo sin ninguna alteración. La amonestación al arrepentimiento, voy llevando el mismo ejemplo. Y por último, es darle toda la autoridad al mensaje de la Biblia y no a lo que siento, lo que me parece o lo que alguien dijo, ¿verdad? Este es el método inductivo y por eso es tan bonito porque estamos otorgándole toda la autoridad a Dios y vamos llevando esta observación, interpretación y aplicación todo el tiempo. Y de hecho, esto lo vamos a hacer en cada una de las partes y métodos que veamos para hacer estudios bíblicos. Y me gustó este versículo, lo encontré en una de las partes de los recursos que hemos utilizado y dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir, o sea, observar la ley de Jehová y para cumplirla, o sea, para aplicarla y para enseñar, interpretar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces es muy bonito ver que de hecho observamos la ley, la Biblia, interpretamos lo que nos quiere decir y entonces aplicamos a nuestra vida. Usted no es o no debería ser la misma persona que era antes de Cristo. Porque hemos visto en la Biblia que hay que ser diferentes. Hemos interpretado en la Biblia las cosas que Dios quiere de nosotros. Hemos sabido y hemos aprendido. Y tengo yo, o debería, de haber hecho cambios, de aplicar esos cambios que Dios dice, deje de mentir, ¿vea? Deje de andar haciendo chismes o deje de, o perdone, ¿verdad? No haga rencillas en su hogar. Todas estas cosas son evidencias que hemos visto en la Biblia, interpretaciones, enseñanzas que hemos nosotros dicho, esto. Y ahí falta, y quizás no falta, y siempre hay cosas que tenemos que aplicar, que las conocemos, tenemos su conocimiento, pero que no hemos aplicado. Entonces, con todo esto, yéndonos de regreso a los métodos de estudio bíblico, ¿cuál es el método correcto? Para estudiar la Biblia es muy bonito y nos vamos a ir. Hay dos, hay dos vías, ¿vea? ¿Qué dijimos? Métodos. Hay métodos según sus temas, que tiene submétodos, o sea, como hijitos, y métodos según su estructura, que también tiene hijitos. Entonces, según los temas, a ver, nosotros sabemos el tema de el pecado. Ese es un tema, pero veamos aquí. Estudio bíblico por tema biográfico, la vida de David, la vida de Moisés, la vida de Jesús, esa es biografía. Por tema histórico, la historia de cómo el pueblo de Israel salió de Egipto. Tema profético, el Apocalipsis. O nos podemos resumir al libro de Daniel, que también es del Apocalipsis, pero bueno. O nos podemos resumir en el sueño de Nabucodonosor. Eso es un tema profético. El estudio por tema teológico, específicamente algo doctrinal. El tema devocional, quiere decir el tiempo que yo le dedico a Dios. Cada uno tiene su forma de hacerlo correctamente, pero el devocional es el tiempo que yo le dedico a Dios. Y lo vamos a aprender a hacer, no se preocupe. Todos estos los vamos a ver. Y estudio por tópicos, era el que le decía al principio, por pecado, fe, paz, eso es por, según sus temas, ¿verdad? Y el otro camino, la otra vía, es por estructura, donde no me estoy basando en algo, sino que por su estructura. Y veo estudio bíblico de un libro, por su trasfondo, ¿quién lo escribió? Por su bosquejo, el bosquejo lo hicieron así, o hago un resumen. Estudio bíblico de resumen de capítulos. ¿Qué quiere? Bueno, por capítulos más bien. ¿Qué puede hacer? ¿Un análisis completo o un resumen? Lo que pasó fue esto, es como un poco más narrativo, pero puedo hacer por sus capítulos. Estoy buscando la estructura. Por párrafos. ¿Se ha fijado? Un párrafo contiene un título, lo hemos visto ya. Un párrafo puede eh, continuar hasta la otra parte. Entonces, vean. El estudio bíblico de versículo por versículo. Muchas veces se ha fijado que es
tan extenso, digamos, si usted se va a Hebreos 11 y dice, porque le fue tomado por justicia. Uy, en ese versículo usted puede hacer todo un estudio. ¿Qué significa justicia? ¿Por qué la fe? ¿Quién fue el personaje? Puedo un versículo sacar un estudio completo. Y por último, el estudio bíblico por palabras. ¿Se recuerda de este versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Entonces, ese es un estudio por versículo. Pero cuando usted se queda en el todo, ¿qué es todo? Ah, bueno, todo se refiere a todo. Ah, lo puedo. ¿Qué es poder? Que en Cristo. Ah, ¿quién es Cristo? ¿Qué significa Cristo? Que fortalece. Ah, ¿qué es la fortaleza? Cuando fortaleza quiere decir que tiene robusto, que tiene fuerzas. Entonces, ese es un estudio bíblico por palabras. Y vamos a ver cada uno de estos. Son muy bonitos y a ver que se va a divertir. Sí, 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 sí. Créame, créame que sí se va a divertir porque se va a dar cuenta de la hermosura de la palabra de Dios y se va a quedar asombrado de lo que va a lograr aprender. Este va a ser un estudio muy didáctico. Entonces, ¿cuál es el mejor método? El que mejor se ajuste a lo que está estudiando o a una combinación de todos. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo utilizar un tema profético y también hacer un análisis de un versículo, ¿verdad? De un versículo profético. Entonces, es como una mezcla de las dos cosas que vamos a ir viendo. Nosotros nos vamos a concentrar y probablemente se nos mezcle uno con otro, pero nos vamos a enfocar a cada uno de ellos y los vamos a aprender a hacer, porque dice que se recuerda como el porcentaje del aprendizaje. Nosotros aprendemos 90, 80, 70 y así sucesivamente de lo que hacemos. Entonces, yo quiero que lleguemos a un 70-80% de aprendizaje para que usted pueda aplicarlo en su día a día. Y ahora, ¿qué necesita entonces para estudiar? Ya que estamos iniciando. Y para estas clases yo necesito lo siguiente. Uno, que dedique tiempo para su estudio. Y esta es una verdad y una pregunta legítima. ¿Por qué necesita, o sea, cuáles son las razones para tener su estudio? Y la Biblia nos da tres razones. Porque tenemos que tener compañerismo con Dios, él es nuestro amigo, es nuestro padre, y no es un padre que se desliga de su hijo, es un padre que siempre está cuidando de sus hijos, porque es un privilegio, mi hermano y mi hermana. Y es un privilegio que tenemos que a veces no medimos, pero lo tenemos como cristianos, como hijos de Dios, tenemos este privilegio de estudiar. Y porque obtenemos grandes beneficios de él. Yo leyendo, no yo leí, bueno, cuando hacemos el devocional en casa y estábamos en Éxodo y decía de que, no me recuerdo el capítulo, yo soy muy mala para quedarme con los capítulos, me acuerdo de las cosas, pero el específico tal, se me olvidó. Y estamos leyendo como en el 39, por ahí, y decía justamente que usted, que terminó Moisés de hacer todo el templo, todo el arca, todo, y cuando terminó de hacerlo todo, como Jehová lo había mandado, entonces Dios le bendijo también. ¿Sabe? Entonces, cuando usted hace las cosas para Dios, con ese amor, Dios termina bendiciéndole. Y no lo vemos, y quiero que lo deje de ver como un sacrificio. Si usted lo estaba viendo así, pasa. ¿Por qué pasa? Ay, qué sacrificio estudiar. Pero ningún sacrificio que usted pueda sentir que haya hecho por el Señor se va a igualar al sacrificio que ha hecho por nosotros. Y eso quiero que lo tengan claro. Esta hora que dedica, que deberíamos de dedicar todos un tiempo más en este análisis, en este aprendizaje, y no por y sentirnos pavos reales en que, mire, yo ya sé por las dispensaciones, porque me las han enseñado en la iglesia. No, 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 no. Es para ayudar a alguien que no conoce, ayudar a alguien confundido, confundida. Para eso es.
para atraer más personas a la luz. ¿Se recuerdan aquel versículo? ¿Y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces hay muchos corazones ahí fuera necesitados y usted y yo ahora tenemos la oportunidad de aprender para llevar a la luz a estas personas. Ese es el punto número uno, dedicar tiempo, no lo vea como un sacrificio, véalo como un privilegio. Ahora, la Biblia es primero. Nosotros como cristianos y en la actualidad tenemos un montón de recursos, lo que escuchamos y a veces deberíamos de dejar de escuchar un par de cosas o un par de personas, pero y nos sirven para profundizar y decir, pero hay unas cosas que nos confunden. Así que lo que quiero que tengamos en cuenta es que a pesar de que hay muchas personas y disponemos de manuales de hallazgos arqueológicos, análisis de palabras, investigación de eruditos bíblicos, todos estos nos ayudan a enriquecer, pero eso no significa que van a reemplazar la Biblia, sino que solo son ayudas para estudiar. Esto que les estoy mostrando yo son ayudas, pero la base es nuestra Biblia. Si no, esto se desmorona todo y no me sirve de nada. Me lo puedo aplicar para otro tipo de estudio, otro libro, pero no hay un libro como la Biblia, porque así como Dios es único, así su palabra es única. Y por último, que no están descartadas, son las herramientas. Ahora, hermana, pero se está contradiciendo. No, no, no. Yo dije que la Biblia es lo primero, pero tenemos herramientas. Y me gusta este ejemplo. Es como si un carpintero construye una casa y no supiera que hay un martillo y una sierra a su alcance. Usted tiene esta herramienta y esta otra herramienta, pero al final lo primordial van a ser las habilidades del carpintero. Así nosotros tenemos otras Biblias, otras versiones, diccionarios, comentarios, enciclopedias y libros, pero lo primordial siempre va a ser la Biblia. Entonces, esa es la forma. Ahora, hermano, estamos listos para empezar esta nueva aventura en nuestro aprendizaje. Yo de verdad estoy muy emocionada, como les dije al principio, y quiero que regresemos a esta, a esta página. Nosotros aprendemos de lo que hacemos. Yo quiero que nos quedemos en el 80% de esta clase, escribiendo, interpretando, revisando, identificando. Yo quiero que lleguemos a un nivel eh, en el que digamos, ay, ahora vamos a hacer un estudio de David, de la biografía, cómo se llamaba, quién era su padre, por qué dice un versículo que fue concebido en pecado, porque, ¿sabe? Esos son cosas y detalles importantes. Ah, David viene de la tribu de Judá y esto era pequeño, era, ¿sabe? Muy bonito todo esto. Y cuando empecemos a hacer cada uno de los métodos, empecemos a aplicarlos, vamos a tener ese enriquecimiento espiritual, pero tenemos que encomendar nuestro corazón, nuestra mente, inclusive nuestro cuerpo, no buscar el momento en el que, ay, ni modo, la voy a poner ahorita porque hay que hacerla, que a mí me pasa, pero seguido, a veces mi hermano, mi hermana, les cuento en confianza que termino me gusta a mí hacer el devocional por las noches porque siento que me quedo pensando, lo mismo mi esposo, en las cosas de la Biblia y a veces uno se queda como, y hasta he soñado yo con versículos y que me ha pasado esto y en el sueño esto y así. Pero a veces estoy muy cansada, muy, muy cansada y me quedo dormida y el día siguiente no me acuerdo. Entonces, ¿cómo puedo mejorar yo eso? Buscando un tiempo en el que no esté cansada, si sé yo que voy a tener, porque de cierta forma sabemos que nuestras semanas son pesadas, ¿no? Entonces decir, no, yo a tal hora lo voy a hacer en la mañana, yo le dedico tiempo o en la tarde, o lo voy a hacer extenso el día sábado, el día que descanso, le voy a dedicar a Dios, pero de verdad verlo como un privilegio, porque cuando uno ve las cosas como un privilegio, no hay ni dónde ponerlas. Pues esa justamente es la forma en la que debemos de tratar nuestros estudios de Dios. Así que mi hermano y mi hermana, bienvenidos, como les dije, a la primera clase. Por favor, lea este mismo material tranquilamente. Ya va a ver que Dios va a poner
porque siempre pone sabiduría en nuestros corazones cuando ve nuestra disposición y nuestro corazón al, em, al dedicar tiempo a esto. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor Padre, muchísimas gracias por este momento, Padre, porque nos permites estar acá, porque nos has permitido tener esta primera clase. A veces el profundizar, el que la puerta se haga más estrecha, no es fácil. Uno dice, ay, 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 ay. Pero Dios mío, haznos ver con corazón alegre cada una de estas cosas, entenderla como tú quisiste que fuese, ese sentido original que le diste a los autores, que podamos, Señor, encontrar los métodos, las formas, las técnicas correctas que ya muchas personas encontraron y quizás que ya ponemos en práctica, pero para poder profundizar en tu palabra, para conocerte mejor, Señor. Una cosa es saber de alguien y otra cosa es conocer a alguien. Y nosotros queremos conocerte cada día más y más, Padre. Dios mío, en tu nombre santo encomendamos esta semana, estas clases, este curso, las clases de mañana, el tiempo de mis hermanos y mis hermanas, porque yo puedo hablar por mi condición, pero no por lo que ellos estén o ellas estén viviendo. Padre, sé que tú tienes toda la potestad y haces tú lo posible para dejar tiempo específico para tu estudio. Y tú ves eh, ese cansancio, ese esfuerzo, pero esa gana en el corazón de querer hacer las cosas para ti. Dios mío, y al final no lo hacemos por la bendición, pero igualmente tú bendices, Padre. En tu nombre santo oramos eh, y dedicamos a ti esto de hasta el fin, hasta que ahorita termina y el resto de nuestros días que quedan, Señor. En tu nombre santo oramos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, mis hermanas, pasen un buen día, que me les vaya súper bien. Cualquier duda que tengan, pregúntenme, lean el material. Recuerden que nos estamos, donde yo les digo que nos enfoquemos, ahí nos vamos a ir enfocando para que no se me confunda, pero sí tenga el conocimiento de todo. Para las otras semanas vamos a hacer los métodos que vemos, así que póngase las pilas y vamos a hacer devocionales. Bueno, no que se me asuste, sino que se me emocione. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga. Hasta luego.